¿Alguna vez has pensado que tal vez tu propia felicidad está atrapada, bloqueada detrás de una muralla que tú mismo has construido? Vamos a reflexionar juntos en esto. Quiero que, mientras hablo, te observes a ti mismo con la mirada más honesta posible. Imagina un monje, sentado en silencio en una cabaña de madera, rodeado de un bosque que respira serenidad. Piensa en su paz, en la luz que lo rodea y en la quietud que parece habitar en cada célula de su cuerpo. Ahora, déjame decirte algo sorprendente, ese monje no tiene más acceso a la felicidad que tú. Él solo ha aprendido a despejar el camino, a limpiar los obstáculos internos que podrían haber sofocado su paz. Esta quietud no es innata ni exclusiva, es un tesoro disponible para cualquiera que esté dispuesto a cuestionar sus propios bloqueos y descubrir si son, en realidad, autoimpuestos. Aquí, quiero invitarte a observar tu vida y preguntarte, ¿qué cosas has permitido que ocupen ese espacio sagrado de tu mente y tu corazón? Con esto, no me refiero solo a los objetos materiales, sino a esas ideas, creencias y patrones que, tal vez sin darte cuenta, están arrastrando tu paz. ¿Será que has dejado que el miedo, la duda, o incluso el resentimiento se conviertan en habitantes permanentes de tu ser? La vida moderna nos lleva a aferrarnos a cosas que creemos nos dan identidad, el trabajo, los logros, la validación de otros, el reconocimiento. Y aunque no tiene nada de malo aspirar al éxito, ¿qué pasa cuando ese éxito se convierte en una barrera entre tú y tu propia tranquilidad? A veces, nos afanamos tanto por construir una versión ideal de nosotros mismos que nos olvidamos de sentir. Piensa en esto, cuando buscas reconocimiento y logros, ¿lo haces por una necesidad auténtica de crecimiento o por miedo al vacío que sientes dentro? Porque, y aquí está el gran secreto, la verdadera plenitud no surge de sumar logros, sino de restar cargas internas. El monje no busca aplausos, él se despoja de ellos, al igual que de cualquier máscara que lo aleje de su esencia. Vamos a dar un primer paso juntos. Identificar esos bloqueos que has levantado es un acto valiente de autoconciencia. Cada pensamiento que cuestionas, cada emoción que observas sin juzgar, es un ladrillo que quitas de la muralla de la insatisfacción. La paz que anhelas no está afuera, está justo aquí, esperando a ser liberada. A veces, nuestros mayores bloqueos no son evidentes, se esconden bajo capas de hábitos, de pensamientos repetitivos que ya ni siquiera notamos. Imagina que llevas años cargando una mochila llena de piedras. Con el tiempo, te acostumbras al peso. Tal vez, incluso, te olvidas de que está ahí. Lo mismo sucede con nuestros bloqueos emocionales, después de tanto convivir con ellos, los asumimos como parte de nosotros, sin cuestionarlos. Pero aquí es donde quiero desafiarte. Quiero que observes tus pensamientos como quien observa nubes pasar en el cielo. ¿Cuántos de esos pensamientos están cargados de dudas sobre tu propio valor? ¿Cuántos están impregnados de críticas hacia ti mismo, de miedos al que dirán, de inseguridades sobre si eres suficiente o no? Cuando los observas sin juzgar, esos pensamientos comienzan a perder su poder. Los ves como lo que realmente son, nubes pasajeras que has dejado acumular por demasiado tiempo, pero que no definen tu esencia. Muchos de nosotros hemos aprendido a medir nuestro valor en función de lo que otros piensan o esperan de nosotros. Desde pequeños, nos enseñan a buscar la aprobación de los demás, la familia, los amigos, la sociedad. Con el tiempo, esos deseos de aprobación se van transformando en creencias limitantes, en frases silenciosas que nos decimos a diario, casi sin darnos cuenta: debo esforzarme más para ser aceptado, no soy lo suficientemente bueno, tengo que cumplir con las expectativas de otros. Estas frases son los ladrillos con los que construimos una prisión interna que nos aleja de la paz y la felicidad. Ahora, imagina por un momento cómo sería vivir sin ese peso, sin esas creencias que te han limitado. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar constantemente el reconocimiento de otros, encontraras el valor de mirarte a ti mismo con compasión, aceptando tus imperfecciones como parte de tu humanidad? Esta aceptación es el primer paso hacia una verdadera libertad emocional. No es indulgencia, no es resignación, es, más bien, el reconocimiento de que eres suficiente tal y como eres. Y es ahí donde comienza el cambio real. Un monje, en su sabiduría, no teme a sus emociones.
Las siente, las escucha, pero no se aferra a ellas. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, el sufrimiento no surge de la emoción en sí, sino de nuestra resistencia a sentirla? Nos aferramos a la ira, al resentimiento, o a la tristeza, pensando que, de algún modo, protegernos de sentirlas profundamente nos ayudará a superarlas. Pero, paradójicamente, entre más resistimos, más poder les damos sobre nosotros. La clave está en aprender a soltar, a liberar cada emoción como si fuera una hoja en el viento. Cuando permites que las emociones fluyan sin intentar controlarlas, éstas pierden su carga destructiva. Esto no significa que ignores lo que sientes, al contrario, significa que lo aceptas, que lo dejas ser, y, al hacerlo, le quitas el poder de definir tu estado mental. Y aquí quiero plantearte una pregunta poderosa: ¿cuántas veces te has negado la paz porque te has aferrado a emociones o pensamientos que ya no te sirven? Observa cómo tu mente, en ocasiones, crea problemas donde no los hay, simplemente porque ha aprendido a operar desde el conflicto. La mente, si no se entrena, siempre buscará algo que resolver, algo que temer, algo que juzgar. Recuerda esto: no eres tus pensamientos. No eres tus emociones. Tú eres el que observa, el que está detrás de todo ese ruido mental. Cuando empiezas a desapegarte de ellos, descubres que la felicidad no está en resolver todos los problemas, sino en aprender a vivir con paz, incluso cuando las olas de la vida son intensas. Ahí, en medio de esa calma, es donde empieza a florecer la verdadera libertad. Cada día, desde que abrimos los ojos hasta que volvemos a cerrarlos, nuestra mente actúa como un guía incesante que nos lleva de pensamiento en pensamiento, de preocupación en preocupación. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte quién está realmente al mando? La mayoría de nosotros vivimos atrapados en un estado reactivo, respondiendo automáticamente a cada pensamiento y emoción que surge, como si fuéramos marionetas de nuestra propia mente. Nos hemos olvidado de una verdad fundamental: la capacidad de elegir en qué concentramos nuestra atención. Cuando la mente está desenfrenada, se comporta como un niño inquieto, buscando entretenimiento en cualquier distracción, saltando de un tema a otro, generando ansiedad, comparaciones y miedo. Es común que surjan pensamientos que cuestionan nuestra propia valía, impulsados por experiencias pasadas o inseguridades presentes. Y es así como caemos en un círculo vicioso. El miedo y la duda alimentan nuestros pensamientos, y esos pensamientos, a su vez, amplifican nuestro miedo y nuestra duda. Este ciclo nos roba la paz y, en consecuencia, también nuestra felicidad. Aquí es donde radica el poder del silencio. No un silencio externo, sino un silencio interno que nos permite hacer una pausa en el torbellino de pensamientos y emociones, un silencio donde, por un instante, dejamos de reaccionar y simplemente observamos. ¿Te has dado cuenta de lo transformador que puede ser un solo instante de calma, de auténtica quietud? Es en esos momentos donde somos capaces de notar el inmenso ruido mental al que hemos estado sometidos. Es también en esos momentos cuando podemos vislumbrar la posibilidad de liberarnos de esa rueda interminable. Piensa en el agua de un lago. Cuando está agitada, la superficie es opaca, reflejando apenas unas sombras distorsionadas de su entorno. Pero cuando el agua se calma, se vuelve transparente y revela lo que hay en el fondo. Así funciona nuestra mente. Solo en la calma podemos ver con claridad lo que realmente habita en nosotros. Solo en ese silencio podemos entender qué bloqueos hemos construido, y cómo empezar a disolverlos. Un monje dedica su vida a cultivar esta paz interna, a entrenar su mente para no reaccionar ante cada impulso, a observar el surgimiento de pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos. Pero no se trata de retirarse del mundo, sino de aprender a vivir en él sin perderse en el ruido. La verdadera paz, la que nace desde adentro, permite afrontar los desafíos de la vida sin que nuestra felicidad dependa del resultado de cada situación. Esto nos lleva a una reflexión poderosa: si dedicáramos tan solo unos minutos al día a cultivar ese silencio, a detenernos y observar nuestra mente sin juzgarla, podríamos empezar a experimentar una libertad que va más allá de las circunstancias externas. La felicidad no surge de un control total sobre nuestra vida, sino de un dominio sereno de nuestro mundo interno, donde no permitimos que cada pensamiento nos arrastre,
donde no dejamos que cada emoción nos controle. Ahora bien, esta paz no se alcanza de un día para otro. Se requiere de práctica y, sobre todo, de una voluntad firme de no caer en el hábito de reaccionar. Es posible que al principio sientas incomodidad, la mente está acostumbrada a moverse, a llenar el espacio con palabras e ideas. El silencio, para muchos, puede parecer inquietante, incluso abrumador. Pero si puedes permanecer en ese silencio, aunque sea solo por unos minutos, estarás comenzando un viaje hacia el dominio de tu propia mente, hacia una paz que nadie puede arrebatarte. Permítete, entonces, experimentar este espacio de calma. Cierra los ojos, respira, y observa. Observa el flujo constante de pensamientos, las emociones que suben y bajan. Sin juzgarlas, sin aferrarte. Este es el comienzo de la verdadera libertad, darte cuenta de que puedes elegir si respondes o no a los estímulos de tu mente. Aquí, en esta práctica sencilla, yace el camino hacia la felicidad que no depende de nada ni de nadie más que de ti mismo. Quizás nunca te has dado cuenta de la sutil pero poderosa influencia que ejerce el apego sobre tu vida. El apego, aunque a veces parece algo inocente, es una de las raíces más profundas de nuestra insatisfacción y sufrimiento. Nos aferramos a ideas, a personas, a cosas, creyendo que, al hacerlo, aseguraremos nuestra felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando esas cosas cambian o desaparecen? Ahí es cuando el dolor surge. Y aquí hay una verdad que puede transformar tu percepción: no sufrimos tanto por la pérdida en sí, sino por el apego que teníamos hacia aquello que perdimos. Imagina que sostienes una cuerda con todas tus fuerzas. Al principio, no parece difícil, pero con el tiempo, tus manos se cansan, tus dedos duelen, y esa misma cuerda, que antes sostenías con seguridad, empieza a lastimarte. Así funcionan los apegos. Al principio, parecen inofensivos, pero mientras más te aferras, más difícil se vuelve soltarlos y mayor es el dolor cuando debes hacerlo. Nos aferramos porque creemos que esas cosas o personas son indispensables para nuestra felicidad, que sin ellas no podremos encontrar paz o propósito. Sin embargo, la verdadera paz surge cuando aprendemos a soltar, a permitir que la vida fluya sin resistencia. Mira a tu alrededor y observa cuántos de tus pensamientos y decisiones diarias están guiados por el apego. Puede ser algo tan sencillo como aferrarse a una rutina que crees te define, o algo más profundo, como la necesidad de aprobación de ciertas personas. En cada uno de estos casos, el apego limita tu libertad. Al depender de estas cosas o personas para sentirte pleno, en realidad estás bloqueando el camino hacia una paz auténtica. No se trata de rechazar las relaciones, los logros, o los sueños. Se trata de experimentar todo ello sin el peso del apego. Un monje puede amar profundamente a sus compañeros y dedicarse a servir a los demás, pero lo hace desde la libertad de saber que su felicidad no depende de esas relaciones. Su amor es incondicional, no requiere de reciprocidad ni de posesión. Esto puede parecer difícil de comprender, pero cuando vives sin apego, puedes disfrutar de cada experiencia sin miedo, sin la constante ansiedad de perder lo que tienes. Reflexiona por un momento en todas las cosas que crees que te definen. La profesión que elegiste, el lugar donde vives, tus amistades, tus logros. ¿Qué pasaría si todo eso cambiara? ¿Desaparecerías tú también? Claro que no. Hay algo en ti que va más allá de esas identificaciones, algo que permanece inmutable ante cualquier circunstancia. Conectar con esa parte de ti, la que no depende de lo externo, es el primer paso hacia la libertad emocional. Soltar no significa renunciar a tus sueños o dejar de amar a quienes te rodean. Significa liberar el miedo a perderlos. Cuando eres capaz de abrazar el presente sin aferrarte a él, comienzas a experimentar una paz interna que no depende de las circunstancias. Aprendes a vivir cada momento con gratitud y sin la presión de tener que retenerlo. Y, paradójicamente, al soltar, empiezas a valorar de una forma más profunda todo lo que te rodea. No lo ves como una propiedad, sino como un regalo temporal del cual puedes disfrutar sin miedo. Ahora, te pregunto, ¿a qué cosas te has estado aferrando,
¿Y cómo crees que tu vida sería diferente si la soltaras? Este no es un ejercicio fácil, pero es uno de los actos más liberadores que puedes experimentar. Permítete la libertad de imaginarte a ti mismo sin esos apegos que has acumulado con el tiempo. ¿Puedes sentir la ligereza que eso traería? ¿La calma? Este es un viaje de autodescubrimiento, un proceso en el que aprendes a caminar con manos abiertas, sin necesidad de aferrarte a cada paso que das. Porque cuando vives desde la libertad interior, descubres que la felicidad no es algo que puedes capturar o retener. Es un estado natural que surge cuando eliminas las ataduras que has ido creando en tu mente. ¿Qué pasa cuando empiezas a soltar el apego y a encontrar esa libertad interna? Surge algo increíble, una conexión más profunda contigo mismo y con el presente. Sin los bloqueos de expectativas y temores, tu mente se vuelve más clara, y tu percepción cambia. Las cosas que antes parecían indispensables pierden su carga emocional, y te das cuenta de que puedes experimentar la vida sin las cadenas invisibles que el apego había creado. Esto abre la puerta a una nueva manera de vivir, una que no está basada en la posesión, sino en la presencia. Permíteme que te hable de la importancia de esta presencia. Con frecuencia, vivimos con la mente ocupada en pensamientos del pasado o en preocupaciones sobre el futuro. Nos cuesta estar en el presente porque estamos atados a experiencias que nos dejaron marcas o ansiedades sobre lo que vendrá. Sin embargo, al liberarte de estas ataduras, puedes empezar a sentir el ahora con intensidad. Cada momento se vuelve más pleno, cada experiencia más significativa. ¿Te has dado cuenta de que, cuando la mente está en el presente, el tiempo parece detenerse? Esa es la sensación de presencia plena. Y en este estado, encuentras un espacio de paz que no depende de lo que haya sucedido antes ni de lo que esté por venir. La mente tranquila no busca problemas, no tiene necesidad de controlar lo incontrolable. Simplemente, observa, acepta, y fluye. Es ahí donde la verdadera felicidad encuentra su lugar. Esta felicidad basada en el presente es radicalmente diferente a la que la sociedad suele vendernos. No es una felicidad basada en el éxito o en la acumulación de cosas. Es una felicidad que se nutre de cada instante, que encuentra valor en la simplicidad y en el asombro. Cuando dejas de vivir esperando la próxima meta, el próximo logro, descubres la belleza de lo que ya está aquí, frente a ti. Cada pequeño detalle se vuelve una oportunidad para conectar, y lo que antes pasaba desapercibido comienza a brillar con una luz nueva. El monje que ha alcanzado la paz no ha encontrado algo que tú no puedas alcanzar. Simplemente, ha aprendido a eliminar las distracciones que lo alejaban del presente. Ha comprendido que la vida está sucediendo en este preciso momento y que, al poner toda su atención en él, se encuentra a sí mismo en un estado de plenitud. Su paz no es una evasión de la realidad, sino una inmersión profunda en ella, una aceptación tan completa que ya no necesita aferrarse a nada más. Quizás pienses que esto es algo muy difícil de alcanzar en medio de las exigencias y las distracciones de la vida moderna. Sin embargo, cualquier momento es una oportunidad para regresar a la hora, para silenciar el ruido y permitirte experimentar la vida con una frescura renovada. A veces, basta con tomar una respiración consciente, con detenerte y escuchar los sonidos a tu alrededor, o simplemente observar tu propia mente y ver en qué está enfocada. Estas pequeñas pausas crean espacio y son un recordatorio de que no necesitas correr detrás de cada pensamiento o emoción. Cada vez que te conectas con el presente, algo dentro de ti se libera. La ansiedad disminuye, la presión se disuelve, y una sensación de bienestar comienza a emerger. Y no se trata de un bienestar que dependa de obtener algo externo, sino de una paz interior que va creciendo con cada instante de atención consciente. Esto es lo que muchas personas llaman volver al hogar, esa sensación de que, en este momento, tienes todo lo que necesitas. Al soltar expectativas y permitirte experimentar la vida sin juzgar cada detalle, descubres que la felicidad no es una meta que tienes que alcanzar. Es una realidad que ya está aquí, esperando a ser vista. Esta transformación es, en esencia, el regreso a tu verdadera naturaleza, esa parte de ti que siempre ha estado en paz, más allá de las circunstancias. Entonces, pregúntate,
¿Cómo puedo traer más de esta presencia a mi vida diaria? ¿Cómo puedo aprender a vivir desde la calma, a soltar el miedo y las expectativas que nublan mi percepción? La respuesta está en lo sencillo. No necesitas una técnica complicada ni retirarte del mundo. Solo necesitas esa disposición de estar, de experimentar cada momento con la totalidad de tu ser. Aquí, en este estado de presencia, es donde florece la auténtica libertad, y con ella, una felicidad tan pura como el acto mismo de respirar. Cuando comenzamos a vivir desde la presencia, también descubrimos el poder de la aceptación. No la aceptación como resignación, sino como una apertura genuina a lo que la vida nos presenta, sin la necesidad de cambiarlo o controlarlo. Muchas veces creemos que nuestra paz depende de que las cosas salgan como queremos, que las personas actúen de cierta forma o que los eventos se desarrollen según nuestros planes. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no siguen ese guión? Aparece la frustración, el enojo, y sentimos que la felicidad se nos escapa entre los dedos. La aceptación verdadera va más allá de la simple conformidad. Es un acto profundo de confianza en la vida misma, en el flujo natural de los eventos. Cuando te permites aceptar cada experiencia tal como es, sin intentar modificarla, descubres que la paz no depende de lo que suceda fuera de ti, sino de tu respuesta interna. Aprendes que, en lugar de luchar contra la corriente, puedes fluir con ella, adaptarte a cada circunstancia y encontrar un equilibrio que nace desde adentro. Pensemos en la naturaleza. Los ríos no intentan cambiar el curso de las montañas que encuentran en su camino, simplemente fluyen alrededor de ellas, y con el tiempo, esas mismas montañas son esculpidas por la suavidad del agua. De la misma manera, cuando aceptamos cada experiencia sin resistencia, nuestra mente y nuestro corazón se vuelven como el agua, flexibles, adaptables, capaces de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. La sabiduría de un monje radica en esa capacidad de aceptar lo que no puede controlar, en dejar de oponer resistencia a la realidad. Al aceptar cada momento tal como es, con sus altas y sus bajas, se da cuenta de que la paz no está en el exterior, sino en su propia percepción. Esto le permite vivir con serenidad, sin caer en la trampa de la insatisfacción constante. Es cierto que, al principio, aceptar la vida tal como es puede ser un desafío. Estamos acostumbrados a buscar siempre algo más, a desear que las cosas sean diferentes, a compararnos con otros. Nos decimos que, si solo alcanzáramos ciertos logros, o si las personas a nuestro alrededor actuaran de determinada manera, entonces podríamos ser felices. Sin embargo, esa búsqueda interminable es justamente la que nos aleja de la paz. Porque, al aferrarnos a un ideal de cómo debería ser la vida, cerramos los ojos a la belleza de lo que ya es. Aquí es donde la aceptación se convierte en un portal hacia una libertad más profunda. Cuando decides aceptar la vida tal como es, sin condiciones, empiezas a liberarte del peso de las expectativas. Dejas de buscar que todo encaje en tu visión particular y te permites experimentar cada situación con apertura. Esto no significa que debas renunciar a tus sueños o a tus metas, sino que entiendes que tu paz interior no depende de ellos. Así, incluso cuando enfrentas dificultades, encuentras una serenidad que te permite actuar con claridad, sin ser esclavo de tus reacciones emocionales. Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras aceptar tanto los momentos de alegría como los de desafío con el mismo corazón abierto. La paz que buscas no se encuentra en un estado sin problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos sin que ellos dominen tu bienestar. Porque cuando aceptas, ya no estás en guerra con la vida, sino que te conviertes en un aliado de ella. Encuentras fuerza en tu serenidad, claridad en tu tranquilidad y, sobre todo, una libertad que no depende de nada externo. Este cambio de perspectiva transforma profundamente tu relación con el mundo y contigo mismo. La aceptación te libera de la presión de controlar lo incontrolable y te da el poder de responder con sabiduría a cada situación. Dejas de vivir a merced de las circunstancias y encuentras una estabilidad interna que permanece, incluso cuando todo a tu alrededor cambia. Es una libertad que te permite ver cada experiencia como una lección, cada desafío como una oportunidad de crecimiento y cada momento como un regalo. Y entonces, cuando alcanzas este nivel de aceptación, descubres que ya no eres un prisionero de las expectativas,
los miedos y las frustraciones. Te conviertes en el creador de tu propia paz, en el guardián de tu felicidad. Cuando alcanzas ese estado de aceptación y desapego, surge de manera natural un cambio en cómo percibes tus relaciones. Empiezas a ver a las personas desde una perspectiva más amplia, sin los filtros de expectativas que usualmente influyen en la manera en que nos relacionamos con los demás. La sociedad nos ha enseñado que las relaciones están condicionadas por lo que esperamos recibir o por el rol que queremos que cada persona cumpla en nuestra vida. Sin embargo, cuando sueltas las expectativas y aprendes a aceptar a las personas tal como son, sin intentar cambiarlas, empiezas a experimentar una paz y una libertad que, antes, parecían inalcanzables. Este cambio en la percepción de las relaciones no significa que dejes de querer a las personas, sino que tu amor se transforma en uno más auténtico y libre. Imagina una amistad o una relación en la que ya no te preocupa si la otra persona responde de la manera que tú deseas o si se comporta como esperas. ¿Cuánto peso se liberaría de tus hombros? Cuando dejamos de esperar que los demás cumplan con nuestros ideales, dejamos de imponernos decepciones. Empezamos a ver a cada ser humano como un reflejo de sus propias experiencias, miedos y sueños. No somos nosotros quienes podemos o debemos cambiar a los demás, cada uno debe recorrer su propio camino. La sabiduría de un monje nos muestra cómo relacionarnos desde la comprensión y la compasión, en lugar de desde el juicio o la necesidad de control. El monje observa las acciones y actitudes de los demás sin tomar nada como una ofensa personal. Al vivir sin apegos y expectativas, no siente que los demás le deben algo para que él pueda sentirse bien. Su felicidad no está condicionada por cómo actúen los otros, así, puede ofrecer su amor de manera desinteresada y, sobre todo, plena. Este tipo de amor, que no busca poseer ni transformar, es un amor que nace de la aceptación y la libertad. Y, en ese amor, no hay espacio para el sufrimiento. ¿Qué pasaría si aplicáramos este enfoque en nuestras propias relaciones? En lugar de exigir o esperar que los demás se ajusten a nuestras expectativas, podríamos observar cada interacción como una oportunidad para aprender y crecer. Cada persona que entra en nuestra vida trae consigo una enseñanza, un reflejo que nos permite conocernos más profundamente. Cuando alguien nos desafía o nos hiere, en lugar de reaccionar con resentimiento, podemos verlo como un espejo que nos muestra algo que aún necesitamos trabajar en nosotros mismos. No es una tarea fácil, pero esta práctica de observar sin juzgar y aceptar sin apegarse puede llevarnos a una paz duradera. Otro aspecto transformador de este enfoque es que nos permite comprender el concepto de amor sin condiciones. En muchas ocasiones, el amor que ofrecemos está condicionado a la reciprocidad, a la gratitud o a la aprobación de la otra persona. Sin embargo, al liberarnos de estos condicionamientos, somos capaces de ofrecer un amor auténtico y generoso, un amor que no depende de que el otro cumpla nuestras expectativas. Este amor no es indiferente, sino que se nutre de una compasión profunda y sincera. Amar de esta manera no significa soportar abusos o aceptar comportamientos nocivos, sino actuar desde un espacio de claridad y firmeza, siempre respetando nuestro bienestar. Cuando amas sin apegos y sin condiciones, te das cuenta de que la felicidad en las relaciones no depende de las acciones de la otra persona, sino de tu disposición a ofrecer lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. Esto puede parecer una entrega difícil, pero en realidad, es una liberación profunda. No te aferras, no exiges, y en lugar de sentirte vulnerable, te vuelves inmensamente fuerte. La verdadera vulnerabilidad no radica en esperar que el otro llene tus vacíos, sino en permitirte ser tú mismo sin necesidad de imponer tus deseos en el otro. Así, el amor sin condiciones se convierte en una manifestación de nuestra paz interna, una paz que no necesita controlar ni manipular para existir. Y esta paz se expande, afectando no solo a nuestras relaciones cercanas, sino también a la forma en que nos relacionamos con el mundo. Nos convertimos en agentes de paz y comprensión, irradiando una serenidad que influye en todos aquellos que nos rodean. En última instancia, al vivir y amar desde la aceptación, nos permitimos experimentar cada relación como un regalo, cada interacción como una oportunidad para crecer. Dejamos de ser prisioneros de nuestras expectativas y descubrimos que el verdadero amor, aquel que nos libera, nace cuando aprendemos a aceptar tanto a los demás como a nosotros mismos,
tal como somos. En esta libertad de ser, en esta paz de aceptar, encontramos una felicidad que ya no depende de nada ni de nadie. Al llegar a este punto, se abre ante nosotros una última verdad: la felicidad auténtica solo puede encontrarse en la conexión profunda con uno mismo. Es una felicidad que ya no depende de lo externo, que no se tambalea ante las circunstancias ni se desvanece en tiempos difíciles. Esta felicidad brota desde dentro, como una fuente que ha estado ahí todo el tiempo, esperando que dejemos de buscar fuera lo que siempre ha habitado en nuestro interior. En esta serenidad hallamos la plenitud, porque al final del viaje, nos damos cuenta de que hemos estado regresando a casa, a nuestra esencia. ¿Y qué implica esta conexión con uno mismo? Significa recordar que dentro de nosotros está todo lo necesario para vivir en paz, para caminar en libertad. Nos han enseñado a buscarnos en las opiniones ajenas, a definirnos a través de logros, relaciones y posesiones. Pero cuando apartamos esas capas, encontramos que lo que verdaderamente somos no necesita validación externa. Somos, en esencia, seres completos, suficientes y dignos de amor sin condiciones. Para el monje, esta comprensión es el fruto de la meditación y la introspección. Al aprender a observar su propia mente, descubre que muchas de las ideas y creencias que sostienen su identidad son, en realidad, construcciones temporales. Al igual que las olas en el mar, los pensamientos y emociones aparecen y se disipan, y es solo la conciencia profunda la que permanece constante. Cuando conectamos con esta esencia, cuando nos permitimos vernos a nosotros mismos sin las historias y sin los juicios, surge una paz inquebrantable. Esta paz se convierte en el centro de nuestra vida, en la raíz de nuestra felicidad. Ya no necesitamos correr tras los deseos ni buscar constantemente cómo llenar vacíos. Nos damos cuenta de que el acto de estar presentes con nosotros mismos, de aceptarnos tal como somos, es en sí mismo el mayor logro, la cima más alta de la libertad. No es un estado que pueda comprarse ni alcanzarse con esfuerzo externo, es una paz que emana de nuestra relación con lo que realmente somos. Vivir desde este estado no significa apartarse del mundo o renunciar a los sueños. Por el contrario, significa vivir cada día con mayor claridad, con una visión despejada de las ilusiones que antes nos mantenían atados. Nos damos cuenta de que las metas y las aspiraciones son caminos, no destinos definitivos. Podemos seguir trabajando, creciendo, amando, pero sin perder la conexión con nuestro ser interno. Así, cada acción, cada palabra y cada relación se nutren de esa paz interior, de esa alegría que no necesita ser probada ni reconocida. El monje nos enseña que este estado no es exclusivo de unos pocos ni requiere un conocimiento arcano. Es una posibilidad que existe para cada uno de nosotros. No importa cuántos errores hayamos cometido, cuántas veces hayamos caído en la trampa de los deseos y apegos. Siempre tenemos la opción de regresar a nuestro centro, de conectar con esa quietud que nos recuerda que somos completos y suficientes. Al final, vivir en esta paz es también un acto de servicio al mundo. Cuando cada uno de nosotros encuentra esa serenidad interna, la irradiamos en nuestras acciones y en nuestra forma de relacionarnos. Ya no reaccionamos desde el miedo, la carencia o la ansiedad. Nos convertimos en ejemplos de una vida plena, en fuentes de inspiración para aquellos que aún buscan su propia felicidad en lo externo. Nuestra paz se vuelve contagiosa, tocando a quienes nos rodean y ayudándolos a descubrir su propio camino de regreso a sí mismos. Entonces, más que una meta, la verdadera felicidad es una forma de caminar. Es el resultado de soltar las expectativas, de aceptarnos a nosotros mismos y a los demás, y de vivir con plena presencia en cada instante. Es entender que nada en este mundo puede darnos algo que no esté ya en nuestro interior. Cada paso hacia la paz es un paso hacia la libertad, hacia una vida que no necesita excusas ni justificaciones. Así que, con todo esto, pregúntate a ti mismo, ¿estás listo para soltar los bloqueos que te han mantenido alejado de tu propia felicidad? Porque la puerta está abierta, y lo único que necesitas es la voluntad de cruzarla, de dejar atrás el ruido y las distracciones, y de abrazar la paz que siempre ha estado esperando por ti.